Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos de nuevo a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre la pobreza en México y sobre todo nos enfocaremos en los procesos de medición y evaluación y los resultados. Y para hablar de este tema me acompaña Gonzalo Hernández Licona, que además de ser un destacadísimo economista y académico, pues fue el secretario general del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más conocido como Coneval, hoy ya institución extinta. Querido Gonzalo, bienvenido a Ventana Política. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Verónica, me da mucho gusto saludarte y saludar ahí a los que nos escuchan. Gracias, un lujo tenerte, Gonzalo, y justo para entender en dónde estamos en materia de un tema tan sensible para México y sobre todo porque me parece que es un tema de los que no hemos podido resolver en décadas. No importa el color del gobierno, es un tema estructural que nos acompaña y que nos lastima como sociedad mexicana, y estoy hablando de la pobreza. Pero dame de entrada el contexto general de cómo tenemos que tomar este anuncio que hacen sobre todo el gobierno respecto de la medición y la evaluación que por primera vez hace el INEGI sobre la medición multidimensional de la pobreza y lo que se ha dado en llamar que con base en los resultados del 2024 estamos viendo una reducción histórica en términos de la pobreza en nuestro país. Mira, con muchísimo gusto. A ver, nada más para un minuto de entender mejor que en México medimos la pobreza utilizando 7 elementos, 7 indicadores, 7 dimensiones que tienen que ver con cómo le afecta a las personas, por ejemplo, el no tener ingreso, el no tener acceso a la salud, a la seguridad social, a una vivienda de calidad, una vivienda con servicios, a no tener acceso a la alimentación o a la educación. Entonces, como son estos 7 elementos que afectan a las personas, de una manera o de otra, el no tener acceso. Entonces, la pobreza se mide viendo cómo les va a estas 7 cosas, pues, ¿no? Un poco como la inflación. La inflación, cuando decimos, la inflación es de 5%, por ejemplo, ¿no? Lo que decimos con 5% es que metemos en una bolsa cómo le fue a los precios de muchas cosas, el jitomate, la papa, el arroz, el frijol, ¿no? Y unos subieron 20%, otros bajaron 10%, pero en promedio subieron 5%. Así le va a la pobreza. La pobreza es cómo le fue a estas 7 cosas y sacamos, digamos, un promedio de cómo le fue a todo esto. Y dentro de esas mediciones, el ingreso de las familias es una parte importante de la pobreza. Entonces, cada vez que el ingreso sube en las personas, entonces podemos decir que lo más probable es que la pobreza baje. Habrá que ver qué le pasa a las otras 6. Pero, por ejemplo, Vero, hay un indicador bien importante para poder incluso predecir qué le va a pasar al ingreso total y qué le va a pasar a la pobreza, que es un indicador que el Coneval venía trabajando cada trimestre a partir de una encuesta de ingresos de trabajo, el ingreso laboral. Entonces, esta variable del ingreso laboral de las personas había venido subiendo desde el 2000, de hecho desde el 2014, con excepción de la pandemia, desde el 2014 hasta el 2024, el ingreso laboral de las familias había venido subiendo, y eso te daba una idea o casi una predicción, Vero, de que la pobreza podría bajar porque el ingreso es una parte importante de la medición, y eso fue lo que pasó. Entonces, si uno ve qué le pasa a la pobreza del 2014 al 16, al 18, quitemos la pandemia, después el 22, el 24, esto en parte refleja
estos aumentos de los ingresos. Por lo tanto, no es una sorpresa tan grande, ¿no? Sí, y tienes mucha razón, porque me parece que a partir del 2008 México adoptó este sistema de medir multidimensionalmente la pobreza, y creo que es muy importante porque, tú me corriges, no se trata nada más de ver justo si la gente tiene un mayor ingreso o no, sino si en el conjunto, ¿no?, de satisfactores tienes la posibilidad de estar en un ambiente de menores carencias, como decías tú, porque una cosa es decir, estamos recibiendo más ingreso como familia o, digamos, los integrantes del hogar, a decir efectivamente yo tengo acceso a servicios de educación, de salud, inclusive como los marca la Constitución, ¿no?, que es un derecho que tenemos, o son varios derechos que tenemos todos, a una vivienda y el qué tipo de vivienda, ¿no?, como lo dicen, digna, en la Constitución. Pero una cosa es que estén ahí en la Constitución y otra cosa es que verdaderamente sean efectivos, ¿no? Entonces, con los resultados de, sobre todo de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que cubren hasta 2024, lo que se dio a conocer por parte del INEGI. El INEGI ahora mide y evalúa y dice, efectivamente, el ingreso de las personas y el ingreso laboral, como dices tú, mejoró. ¿Qué hicimos bien? Mira, yo creo que hay varias cosillas sobre el ingreso de las familias y aquí lo divido en dos. El ingreso, digamos, laboral del trabajo y el ingreso que viene de las transferencias de programas sociales. O las remesas, ¿no? También, por ejemplo. Transferencias en general general de programas y del exterior, ¿no? Entonces, desde el 2018 se volvió a incrementar las transferencias a la población a través de programas sociales. Eso le dio un ingreso a las familias. Eso siempre, por supuesto, por definición aumenta el ingreso. Es una parte importante. La otra tiene que ver con, decíamos, el ingreso laboral, y ahí hay dos temas que yo puedo ver. A ver qué opina la gente. Uno es que efectivamente el salario mínimo, que se incrementó mucho a partir del 2019, se había empezado a incrementar desde el 2017, pero digamos con más fuerza en el 2019, en 2020, aumenta el salario mínimo y eso tiene un empuje al ingreso laboral, sobre todo porque el salario mínimo venía muy, muy bajo desde hace muchos años. Entonces, me parece que esa es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación del ingreso laboral es que, de manera muy interesante, Vero, la mayor parte de los empleos que se han creado desde el 2018 son empleos que no tienen seguridad social. Son muchos empleos informales, muchos de ellos. Te doy un dato. Del 2018 al 2024, se generaron 6.2 millones de empleos, ¿no? Déjame, empleos, ocupaciones, 6.2 en 6 años, ¿no? El 62% fueron informales, es decir, más bien, no tenían seguridad social. 3.8 millones no tenían seguridad social y solamente 2.3 millones si eran de personas cotizantes. Entonces, lo que ha venido pasando es que se ha incrementado del 2018 a la fecha el número de empleos que no tienen seguridad social, lo cual implica que el impacto del salario mínimo ahí es un poquito menos claro, ¿no? Claro. Es decir, esto es bien lo pasado del ingreso, digamos, ¿no? Pero esto es bien importante porque cuando tú dices sí, aumenta el ingreso laboral de las personas, y entonces uno dice, oye, qué bueno que justamente esta mejoría venga por un empleo, pero no estamos hablando de empleos formales, estamos hablando del empleo total, ¿no? Formales e informales, y entonces es un empleo, el informal, que no trae aparejadas efectivamente estas coberturas adicionales, ¿no? Mira, por un lado, o sea, la gente que no tiene cotización, voy a poner ejemplos, es el cuate que fue contratado de asalariado que no tiene IPS ni ISSSTE.
Le dijeron, mira, vienes aquí, te damos una lana, pero no tienes ni derecho ni a IMSS. Sí. Ese es un ejemplo, que son muchos, por cierto. Sí. Otro ejemplo, la señora... Que trabaja por honorarios. Que trabaja por honorarios también, ¿no? Puede ser, un médico puede trabajar por honorarios si no tiene espacio social, ¿no? Sí. Otro es el que puso un puesto en la esquina de elotes o de quesadillas. Entonces, todas esas personas, qué bueno que recibieron un ingreso, ¿no? Pero no tienen seguridad social. Entonces, estamos generando... Oye, y tú ibas a justo a decir, perdón, te interrumpí, las mujeres. Bueno, muchas, o sea, aquí hay un poco de todo, ¿eh? Sí. Pero digamos, muchas veces las mujeres están, bueno, pues hace mucho tiempo yéndose a trabajos más flexibles, sí, y eso no tiene siempre seguridad social, ¿no? Seguridad, claro. Hoy también los hombres, pero sobre todo las mujeres. Entonces, estamos generando empleos que, por un lado, qué bueno, pues, te embolsas a tu bolsillo una lanita, pero no tienes seguridad social. Y lo digo porque el efecto del salario mínimo sobre esos es mucho más chiquito, o casi nada, digamos, en muchos de ellos, ¿no? O sea, si una señora pone un puesto de quesadillas, de venta de ropa en la calle, eso no fue impulsado por el salario mínimo. O sea, el ingreso que genera no es que haya sido vía el salario mínimo, ¿no? Sí, el aumento. Claro. Excepto, Vero, que si aumentamos demasiado el salario mínimo, pues a lo mejor dejas de tener empleo formal, ¿no? Exacto. En el margen. Entonces, en fin, lo digo porque esto ha sucedido. De hecho, pasaba lo contrario del 2010 al 2018, ¿no? Del 2010 al 2018 se crearon 6.8 millones de empleos, 6.8 millones de empleos, y 5.3 millones fueron de personas cotizantes. O sea, la mayoría. Entonces, claro, ha cambiado del 2018 a la fecha el tipo de trabajo que se está creando, lo cual es interesante. Yo nos gustaría ver más empleos formales. Formal, claro, ¿no? Claro. Más que empleos. Entonces, sobre todo a partir de la pandemia, lo que tú viste es una recuperación del empleo, sobre todo el empleo que no cotiza. Eso es lo que hemos visto, y eso ha empujado el ingreso laboral claramente, ¿no? Claro, y está bien, ¿no? El tema del aumento del salario mínimo, porque eso era otra discusión, ¿no? De si se había, reprimido mucho tiempo, ¿no? En perjuicio, obviamente, de los trabajadores. Pero claramente ahí viene otra discusión que no la vamos a abordar, pero ya te invitaré de si se puede hablar de mejora de ingreso laboral en una economía que no crece, ¿no? Es decir, necesitas, ¿no? Que la economía se desarrolle para generar estos empleos de calidad, vamos a decir, ¿no? Que tengan las coberturas, que no sea empleo informal. Pero déjame preguntarte, Gonzalo, aparejado esta mayor percepción, es decir, ok, la gente ganó un poco más por su trabajo, pero al mismo tiempo tenemos estas disminuciones o aumentos de carencias, o sea, disminución en la cobertura, de manera muy dramática en los temas de salud y de educación. ¿Qué nos dice esto, Gonzalo, en relación justo con el bienestar, en todo caso, de la población? A ver, entonces decíamos nada más, para que no se nos olvide. Sí. La pobreza es la suma de lo que le pasa al ingreso a las familias y a su acceso a educación, y a su acceso a servicios de salud, y a su acceso a una vivienda digna, y a una vivienda con servicios, y a la alimentación. Entonces, la pobreza es la suma de lo que le pasa a todo eso. El ingreso nos ha ido bien, digamos, desde hace unos 6, 8 años, pero lo que no nos ha ido bien es, sobre todo, es en el acceso a los servicios de salud. Y es de qué manera la gente tiene un acceso básico, su derecho básico al acceso a la salud. Y ha venido creciendo casi, o sea, la carencia en 22.5 millones de personas desde el 2018, ¿no? De hecho, de 24 millones casi desde el 2016. Entonces, ¿y qué quiere decir eso en la práctica? En la práctica lo que quiere decir es,
a pesar de que tú tienes en la ley y en la Constitución que todo mundo tenemos derecho al acceso a la salud, bla, bla. Exacto. Sí, lo que decíamos. En la práctica eso no funciona, empezando porque la gente, cuando uno no tiene claridad de a dónde ir, dado que tenemos un sistema de salud muy fragmentado, ¿no? Unos van al IMSS, unos al ISSSTE, sí. unos al Seguro Popular, unos al IMSS Bienestar, no otros al INSABI. Entonces, le hemos dado a la gente por muchos años un cóctel de cosas que va cambiando y que la gente no sabemos qué hacer, ¿no? Sí, claro. Me enfermo y digo, a ver, voy a nutrición, pero me darán chance, pero no estoy inscrito, pero yo soy... Entonces, la gente en la práctica, cuando le preguntamos, oye, ¿usted tiene claridad a dónde tiene que ir? La gente no lo conoce bien, ¿no? Hubo un avance con el Seguro Popular de darle a la gente mayor certeza de que si no tenías IMSS o ISSSTE, sí, tenían chance de ir, porque tenían una tarjeta, tenían una credencial de afiliación, Popular, sí, que le daba chance de decir, oye, usted tiene derecho a estos servicios. Estos no, pero estos sí, ¿no? Entonces puede usted ir aquí y allá. Entonces, el Seguro Popular, digamos, le dio afiliación y certeza a la gente. No estoy diciendo que el Seguro Popular sea perfecto, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que le dio certeza a la gente de cuál es el caminito. Cuando el Seguro Popular desaparece, se cambia por nada, porque de repente dijeron, vamos a hacer un INSABI que nadie supo que era, ni siquiera los funcionarios públicos, ¿eh? Entonces el INSABI fue un desastre absoluto. Absoluto. Y entonces la gente dijo, a ver, ¿y a dónde voy ahora? Pues ya no es un Popular, hay un INSABI que nadie sabe qué es. Y eso le dio un buen incremento a la carencia. La gente dejó de saber a dónde ir. Claro. La gente ahora empezó a pagar cosas que antes no pagaba vía el seguro Popular. Claro. Y ese fue el primer descalabro que fue, o sea, lo interesante es que por un lado tienes la pandemia que llegó de Júpiter, ¿no? Sí, claro. Pero también llegó la eliminación del Seguro Popular que fue hecho por nosotros mismos. O sea, nosotros la tormenta perfecta. Eso es interesante. Es para un día alguien va a escribir. Claro. La carencia de salud fue autoinfligida, digamos, ¿no? Exacto. Lo cual es muy paradójico. Sí, en el 2019 nos autoinfligimos esa... Paradójico por decir una palabra, porque la palabra más clara es triste. Claro. Y peligrosa, porque la gente dejó de tener acceso, la gente empezó a pagar más cosas que antes. Entonces, y no nos hemos recuperado. Hoy tenemos un IMSS Bienestar que todavía no se acaba de acomodar. Sí, no queda muy claro. Que no tiene tanta lana. Y la gente se ha refugiado, pues a veces en farmacias chiquitas, en farmacias en consultorios de las farmacias. Claro. La gente ha tenido que pagar más. Por ejemplo, el gasto que hacemos las familias en salud de nuestra lana, en 6 años subió 41%. Exacto. O sea, 41% tenemos que pagar más. ¿Por qué? Claro. Por muchas razones. Uno, si tienes IMSS, te dicen que la cita es dentro de 6 meses. Claro. Si tienes ISSSTE, muy parecido. Si vas al doctor privado, así, igual te sale carísimo. Entonces, o lo tienes que pagar, o vas a las farmacias más chiquitas que te dan ahí pues, alguna cosa que a veces sirve, por cierto, pero que no resuelve, pues, un cáncer no te lo resuelve el médico por supuesto. En las farmacias similares, ¿no? Y la paradoja más grande también es que la gente a veces se siente más tranquila porque tiene más dinero, es decir, efectivo, ¿no? En el bolsillo. Y al mismo tiempo, si hay un gasto grande, como tú acabas de señalar, lo que se llaman gastos catastróficos en salud, pues se va a quedar sin eso en el plazo casi inmediato. Y entonces esa sensación de que estaban mejor, ¿no? Por ese ingreso en efectivo, pues si lo sumas o lo aparejas con esta carencia en salud, pues te puede otra vez volver a jalar a una precariedad mayor incluso, ¿no? Mira, me decía una persona que conocemos hace muchos años, de ingresos bajos, yo antes pagaba cosas, antes yo no pagaba cosas de salud y ahora tengo 2 cosas.
el gobierno me da más dinero y ese dinero lo uso para pagar cosas de salud, ¿no? Claro, claro. Ese me parece como una buena reflexión final y apúntame justo cuál sería la recomendación a futuro. O sea, ¿qué hacemos con estas cifras? Porque hay evidentemente la idea de decir, pues sí, ¿no? Hay un mayor ingreso de los hogares por el aumento en el trabajo y entonces festinar esa parte sin darnos cuenta. Y por eso yo al principio hablaba de este rezago y este lastre que traemos de la pobreza, no de los últimos 6 años, sino de las últimas décadas. Y creo que sigue siendo válida, ¿no? Esa reflexión, es decir, hay datos que son buenos, hay datos que apuntan en una buena dirección, pero no se pueden dar en el vacío. ¿Cuál sería tu reflexión final y hacia dónde tenemos que voltear? Mira, no sé si muy rápidamente, pero yo diría 2 cosas. Uh-huh. En el año 1950, la pobreza en México era de 88%. Uh-huh. Hoy, la pobreza nada más hablar de ingresos, sí. Hoy es de 35%. Eso quiere decir que en algunos periodos hemos hecho cosas buenas para bajar la pobreza. Entonces, por un lado, déjame poner la parte optimista. Exacto. Dado que México pasamos de 88% a 35%, lo que hay que ver históricamente es que hemos hecho bien para bajar la pobreza en varios periodos. Exacto. Obviamente la política nos hace ver el periodo actual y pelearnos opositores y el gobierno de que si la pobreza bajó y si no bajó y si fue tu culpa. Entonces, yo diría, ganaríamos mucho si viéramos qué hemos hecho bien en el pasado para bajar la pobreza en varios periodos. Segundo, hay cosas que no hemos podido mejorar, como el servicio de salud, como la calidad de la educación, que son parte del beneficio de la población, y eso no ha cambiado también en muchos años. Eso sí no ha cambiado, porque lo hemos traído arrastrando desde hace muchos sexenios, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo diría, saquemos las mejores conclusiones de lo que nos ha ido bien en el país, saquemos las mejores conclusiones de lo que nos ha ido mal y que seguimos haciendo mal, para que mañana no solamente festinemos una reducción de la pobreza, que cada vez que baje pues hay que festinar, está bien, pero ¿qué cosas nos van a hacer que la niña de San Juan, Cancún, Chiapas, le vaya mejor en el futuro? Y eso tiene que ver no solamente con el ingreso, sino con mejor calidad de sus servicios. Entonces, totalmente. Me parece que por ahí tiene que ser la política social en el futuro. Sin duda, Gonzalo, y gracias por esta reflexión, y es un tema del cual seguiremos definitivamente hablando. Yo invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar, Gonzalo? Estoy en @GHLicona en Instagram, Twitter, ahí estamos platicando. Excelente. Mi cuenta personal en Twitter, ahora X, es @Verónica Ortizó, y Verónica Ortizó MX en Instagram también. Ahí esperamos sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Desde luego también los invito a todos a seguir las redes del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles en la plataforma de streaming de su preferencia. Gonzalo, mil gracias y hasta la próxima. Gracias, un abrazo, suerte.